Bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones con grandes autores. Hoy estamos con Manuel Pimentel, escritor, editor, ganadero y agricultor. Nacido en Sevilla y residente en Córdoba, recordemos que tanto una como otra ciudad fueron en su día capital del mundo conocido. Manuel es ingeniero agrónomo, doctor en Derecho y fue ministro de Trabajo del Reino de España. Actualmente es propietario de la editorial Almozara. Como escritor tiene publicaciones como Peñalaja, Monteluz, Puerta de las Indias, El librero de la Atlántida, Dolmen, Leyenda de Tartesos y La venganza del campo, entre otros. Es director del programa de televisión española Arqueomanía, el cual está dedicado a divulgar la arqueología. Manuel se le puede calificar sin temor a equivocarnos en un humanista empedernido, puesto que transitar y disfrutar de los frutos tanto de la tierra como del alma es algo que está al alcance de muy pocos. Sabido es que en este mundo terrenal el cuerpo sin alma es un esclavo y el alma sin cuerpo se diluye. Manuel, tanto en su obra literaria como en su vida, aúna lo bien hecho según los mandatos del sabio clásico que inauguró la filosofía. Bienvenido, querido Manuel, y un privilegio que estés con nosotros. El privilegio es mío. Muchísimas gracias por la invitación y por esta presentación tan cariñosa. Bueno, vamos a empezar por el final o de las últimas publicaciones. Me permito el lujo de tutearte, si no, pues me sale el usted, Perfecto. pero ya no sé dónde Más ir. cómodo, más cómodo el tuteo, sí. La última publicación, La venganza del campo. ¿En qué consiste la venganza del campo? La venganza del campo es un concepto, suena bíblico, ¿verdad? Pero en el fondo encierra una realidad muy simple. La sociedad occidental, ¿vale? Por una serie de circunstancias que podemos desarrollar después, pues quiere alimentarse pero sin agricultura, sin agricultores. Quiere salir al campo a pasear y le molestan pues regadíos, cerca, en granjas, y desde luego en Europa lleva ya años poniendo todo tipo de dificultades, limitaciones, restricciones, encarecimiento, que hace que de alguna forma hayamos decidido en Europa que el campo es para pasear y no para producir alimentos. Bueno, si tú vas limitando la producción de alimentos en un mundo donde la población sigue creciendo, pues el campo se va a vengar como lo ha hecho siempre. ¿Cómo? Pues con restricción, menos alimento y por tanto encarecimiento brutal de la alimentación, que es lo que ya ha empezado a ocurrir. Le hablo en euros españoles, europeos. Un carro de la compra de una gran superficie a una familia media, pues le costaba hace 3 años 150 euros llenarlo y ahora está en 250, es decir, prácticamente se ha duplicado. Esa es la venganza del campo y si seguimos, bueno, pues castigándolo y persiguiéndolo, el campo al final producirá menos y los productos valdrán más. También hay una psicosis con el tema de los pesticidas, porque hay un dilema, que es que la gente no quiere ni gusano ni pesticida, o una de dos, o la gente cuando consume aparta el gusanito, porque todos nos lo han dicho, cuando tiene el tomatito, el gusanito, lo apartas, corta el tomate y te comes lo sano. La gente, de hecho, en las exportaciones en Holanda, estos benditos holandeses, que le gusta un poco a la agricultura almeriense específicamente, bloquearon las fronteras porque había un brote de tuta. Recordemos a los oyentes, a los espectadores, que la tuta es un gusano, no es un sano, un gusano. Y por el hecho que haya tuta, fueron tan rigurosos ese cierre de fronteras con la exportación en España, como si fuera un veneno de estos, o si estuvieran persiguiendo a un genocida, por ejemplo. Entonces, la gente está claro que cierra fronteras por un gusanito inocente y lo pone y lo equipara, entonces, pero tampoco quiere que se echen pesticidas. ¿Qué pasa con esto? De su opinión con esta situación. Sí, vivimos una sociedad muy paradójica. Ya digo que quiere comida sin agricultores, carne sin ganaderos y pesca sin pescadores, ¿no? Necesitamos comer, pero no queremos a los que la producen. Es una relación muy paradójica, contradictoria. Vamos a ver. Hace falta uso, abono, eh, limitación de malas hierbas y cuidado de las plagas. Sí, por lo tanto hace falta
o en una parte de los cultivos, y están muy bien la agricultura ecológica, me encanta, me parece una opción más, la integrada, pero también hace falta una agricultura más productiva, ¿no? Para simplemente poder alimentar a parte del planeta que todavía no tiene ni siquiera la alimentación adecuada. Ahora, una cosa es que hagan falta estos productos y otra cosa y es el gran reto que la agricultura, los agricultores, los agrónomos, los científicos tienen que conseguir. Tenemos que conseguir productos que sean buenos, a un costo razonable y desde luego sin ningún tipo de problema para la salud. Y ahí es donde viene el reto, ¿no? Es verdad que ha habido algunos pesticidas en tiempos históricos que tenían severas contradicciones, pero también es verdad que iban mejorando muchísimo, ¿no? Y ahí tenemos que ser un gran esfuerzo de mejora permanente. Hay que utilizarlos, pero hay que utilizarlos con todas las garantías del mundo y más. Ahora también es verdad, y es muy interesante, ¿eh? O sea, lo que está pasando, el conocimiento aumenta y yo veo cómo empezamos a entender la tierra no solo como un soporte físico para tener la planta y le echan los nutrientes, sino como un ser vivo en sí, ¿no? Yo estoy viendo ahora técnicas de gestión de suelo donde el suelo se empieza a ser un ser vivo y somos capaces de obtener productividades altas gestionando y con menos necesidades o esta forma de control de plagas, muy utilizada también, por cierto, en Almería, de plagas con otros insectos, ¿no? Eh, que son los que se encargan de quitar, de devorar y de erradicar a los insectos perniciosos. Hay todo un mundo de posibilidades que tenemos que jugar. Lo que no vale es decir, oye, no se acepta ningún tipo de producto y todo tiene que ser de una huerta tradicional y tal. Bueno, yo siempre digo, si vamos a ese modelo, un kilo de tomate se va a poner a $500 cuando llega a un sitio. ¿La sociedad puede pagarlo? Es imposible. Entonces necesitamos, eh, como la población sigue creciendo y las necesidades alimentarias siguen creciendo, cada vez la hectárea de cultivo va a tener que producir más, no menos. ¿Y cómo conseguimos que produzca más la hectárea? Bueno, pues el reto agronómico, ¿no? Y yo estoy muy bien que tengamos y seamos muy exigentes en garantías medioambientales y de salud, que me parece muy razonable, como no, pero al mismo tiempo enfocándolo en positivo, es decir, consigámoslo, pero no prohibamos, limitemos y restringimos, porque si lo hacemos, ¿qué va a pasar? Bueno, aparte que se van a arruinar muchos agricultores, porque el campo se va a vengar, se va a vengar, se va a vengar encareciendo brutalmente la alimentación. Y ya, en fin, yo hablo de la economía española, donde las clases medias pues, han ido sufriendo erosión y donde ya pues el carro de la compra empieza a pesarle lo que no le ha pesado todos estos años atrás. Pero quisiera incidir y subrayar el tema de la educación de los consumidores. A los consumidores siempre se ha dicho que se come por la vista, se come por los ojos. Y creo que me parece una fabulación, una mentira directamente, querer que los tomatitos de redondo es perfecto, que es una fotografía que está ahí, que no hay gusanos. Vuelvo a lo de los gusanos. Los gusanos no envenenan a nadie, pero le han enseñado al señor, la señora que va a comprar al mercado, que un gusano es igual que un pesticida. O tenemos pesticidas o tenemos gusanos. Pero lo que no puede ser es que nos haya enseñado que se compra un tomatito perfecto, redondito, una foto. Entonces, ¿cree usted que estoy equivocado en esta apreciación o qué opina sobre mi La apreciación? tendencia ha sido de mercado muy clara hacia ir hacia productos hortícolas muy tersos, de piel muy brillante, de un aspecto más bien grande, donde el aspecto pesaba, ya digo, casi más que sabor. ¿Qué hemos visto? Que claramente en las producciones hortofrutícolas sacian la vista, uno de los sentidos, pero sin embargo son pobres al sabor. Eso es por las selecciones que han priorizado el aspecto más que el sabor y por otra parte, claro, se tiende a cosechar algo más verde de lo que se debería porque como hay transporte, cámaras y todo esto, pues no se pase, ¿no? Y eso ha hecho que es verdad que hayamos sufrido los consumidores una pérdida de sabor. Y paradójicamente, hay veces que lo ves en los supermercados, productos eh, arrugados, un poquito pasados, pero claro, muy sabrosos, y esos productos que no saben a casi nada, esos pimientos o tomates que no saben a casi nada, pero son grandes, brillantes, piel muy tersa. ¿Qué crees que compra la mayoría? ¿El sabroso o el bonito? La mayoría sigue comprando el bonito, aunque lo sepa, ¿eh? Pero le cuesta mucho
Y al final, como somos animales, está claro que la vista pues pesa para nosotros mucho más que otros sentidos, como es el sabor. A mí personalmente prefiero comer algo mucho más sabroso que algo que no sepa prácticamente nada. Es que un buen tomate, eso es un tomate feo y arrugado, como es el buen tomate Raf o el mucha miel. Pero quisiera también ahondar en unos supuestos influencers o influenciadores de la agricultura, que no es que me entre mucho por el ojo, porque un poco supuestamente luchan a favor de la agricultura, pero no me cuadran un poco, no vamos a decir nombres, pero bueno, influencers que nos vienen a cuenta ahora, que dicen, claro, es que nos están estafando porque nos dan productos de segunda y de... ¿Sabe usted, Manuel? Ahora me sale el don Manuel, no sé, le tuteo, le No, sale el don, Manolo, no sé. Bueno, Manolo, Manolo, Manolo. la- ¿sabe, Manuel? El tomate que más me gustaba cuando se hacía en la selección, lo que se llama el estrío, los descartes, porque tiene un pequeño arañacito. Y ese tiene un sabor, tiene una concentración de azúcar, o de no azúcar, de nutrientes, que le da un sabor hermoso. Y entonces, incluso gente de buena fe o que no tiene mucha, que se meta a influencia aquí a hablar de la agricultura o a supuestamente defender a los agricultores, dicen que nos ponen el Carrefour de segunda. Pues oye, que yo me como la segunda, si es más económica, es una manera de ser competitivo. Es decir, eso también es una manera de equilibrar y tener buena alimentación. Que sea segunda, un producto de tomate o de pimiento no quiere decir que esté podrido, que esté... es decir, y pongo el ejemplo, la segunda, un tomate, puede tener más sabor que la primera, así de lamentable. Entonces, yo creo que hace falta, insisto en esto, educación al consumidor, me parece. Sí, bueno, eh, 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 el consumidor, pero es que tenemos muchos sesgos, aunque tú eduques a la gente, y yo estoy seguro, vamos, uno segunda en aspecto, pero tú fíjate, oyéndote, no solamente la vista, es el propio tacto. Si tú tocas un tomate o una ciruela, por decir dos frutas, y lo Sí, ves sí. blandito, y frente tocas uno que esté muy durito, te vas a ir al duro. Pero sabiendo que, oye, que el maduro está un poquito blandito, va a tener más sabor. Sin embargo, te vas, ¿por qué? Porque se ha pasado, en fin, son hábitos de consumo, pero a nuestro efecto, y es lo que yo voy, bueno, que el consumidor escoja lo que quiera siempre y lo hay. Si el consumidor cambia, el productor va a cambiar y el comercializador va a cambiar sin duda, ¿no? Pero pasa una cosa, y quiero evolucionar, no quiero atascarme aquí, porque a mí me parece muy importante esto de la educación al consumidor, pero pasa otra cosa. No es que el consumidor es libre. Perdona, yo en muchas asambleas, en muchas de asociaciones, lo primero cuando quiere engañar el supuesto presidente o no presidente, da igual, la asamblea, le dice, ustedes voten. Y yo he dicho en muchas asociaciones, oye, pero si no le da la información necesaria, esa palabra libertad, eso es una libertad vacía. O sea, la libertad con ignorancia no es libertad. Si votan a aquel candidato em, para presidente de una asociación de vecinos y no sabe que ese candidato tiene un hábito negativo, pues eso no es libertad. Entonces, me parece que antes de elegir, el acto ese de elegir un tomate, un pimiento de primera y de segunda es un acto de libertad. Pues no, si no tiene la información certera, no es libertad, se guían por lo instinto, como ya Freud lo estudió. El hombre no es el centro del ser, porque está dominado por esos cocientes, por los instintos, por el impulso. Entonces el impulso es lo bonito, lo bello. Entonces, volvemos a lo mismo y no quiero insistir más aquí, pero es que me parece que no es un acto de libertad si no se tiene la suficiente información. Y ya acabo porque ya está claro. Y cambiamos de idea porque ya me estoy insistiendo en un tema que me parece interesante, pero no, nadie, es un desierto de información, me parece. Queremos ahora otra cuestión sobre el tema de las renovables. Renovables no tienen por qué ser sinónimo de ecológicas. Las energías renovables no tienen por qué ser sinónimo de energías ecológicas. Vamos a ver, la tendencia que hay de sustitución de energías fósiles que producen CO2 por energía renovable en principio es buena, ¿no? O sea, yo creo que es una estrategia acertada y positiva. Ahora bien, ¿dónde se pone y cómo se pone? En España ahora mismo estamos viendo cómo, bueno, se están poniendo miles de hectáreas de cultivo, están siendo transformadas en panel, en parques fotovoltaicos. ¿La energía será barata? Sí. ¿Es renovable? Sí. ¿Es sostenible y ecológica? No. Es lo que es mucho más ecológico y sostenible un campo de trigo o un campo de maíz si es de regadío que esos campos fotovoltaicos que conllevan primero unas infraestructuras tremendas, ¿no? Unas cimentaciones de hormigón, estructuras de acero
los paneles, la cerca, la subestación eléctrica, los tendidos, es decir, una intervención brutal. Pero lo más grave encima es que continuamente se están muchas veces rociando con herbicidas sistémicos para que no nazca forraje, ¿no? Es decir, realmente y paisajísticamente es una aberración. Yo por eso soy muy escéptico y muy crítico con este uso abusivo de campos fotovoltaicos, en fin, que tienen una parte positiva, no cabe duda, pero que tiene un costo ambiental altísimo. Igual que yo soy muy partidario de poner paneles fotovoltaicos en los tejados de todas las naves, en fin, hay un mundo, hay miles de hectáreas de tejados también, ¿no? No comprendo cómo se va a cultivar tierra fértil haciéndolo. Y los molinos pasa todo tanto, ¿eh? Los molinos tienen un costo de impacto ambiental en las aves, en fin, serán energía limpia. ¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí yo creo que las energéticas han hecho auténtico lobby, han predicado mucho y bueno, y yo he ido con personas en un coche que si veían un campo de frutales me decían, mira Manolo, yo sé que a ti te gusta esto, pero esto no es sostenible porque el regadío, la percolación, se lisivia, el suelo se mina, en fin, el problema esto no es sostenible el frutal. Y vamos para adelante y vemos un gran campo fotovoltaico que es una especie de, en fin, de mancha negra donde es industrial ya, donde la agricultura ha desaparecido, el medio ambiente ha desaparecido, y me dice, esto es el futuro porque esto es sostenible. Y donde yo estoy viendo algo totalmente insostenible, él está viendo sostenible porque no lo han hecho creer, ¿no? Tú no ves lo que ves lo que crees que ves, ¿no? Y yo creo que eso merece una pensada, ¿no? Porque después es difícilmente reversible o muy caro. Quita esos paneles después, quita las cimentaciones, rotura, en fin. El suelo estará muy muerto con tantos años de herbicida intensivo. eh, En fin, yo creo que no lo estamos haciendo demasiado bien en este tema. O por lo menos, si lo miramos desde el punto de vista sostenible y ecológico, no lo estamos haciendo nada bien. A lo mejor no es que sean buenos ni malos la energía renovable, sino que están malas aplica más a Claro, son buenas. malamente, como dicen en No, claro, las energías entonces renovables son aplicadas, muy buenas, vamos, sí, a mí me parecen perfectas, claro. pero claro, una cosa es eso y otra cosa que suprimir cientos de miles de hectáreas de agricultura o de naturaleza por paneles, ¿no? Eso es una aberración. Y cuando ve uno que los socios capitalistas, los socios de las principales empresas de energías renovables son los mismos que antes le da igual contaminar o contaminar, por lo tanto, ya cuando mira los socios fundamentales de la empresa que hacen implantación de energía renovable y son los mismos, que les da igual contaminar, entonces no veo que haya en el propietario un deseo de cuidar el campo. Quisiera entrar en las cosas de en los precios. El que no haya los precios de las frutas, hortalizas o de los alimentos, el que no haya un plan hidrológico nacional y que eso influye en los altos precios de los productos alimentarios. Sin duda ninguna, ¿no? Es decir, en el fondo, ¿quién va a fijar los precios de los productos? Pues como siempre, la oferta y la demanda. Si hay abundancia de un producto, el producto baja; si hay escasez de un producto, el producto sube. Llevamos años poniendo dificultad a los regadíos, los trasvases en las zonas más productoras, no solamente de España, sino de toda Europa, que el sureste, o sea, Almería, Murcia, Alicante, llevamos años castigando y persiguiendo sus regadíos y cerrándole unos trasvases, un agua de trasvase que precisan. En España sobra agua, sobra mucha agua. Lo que ocurre está muy mal distribuida. Sobra agua en el Ebro en los momentos de avenida, ¿vale? Porque el trasvase que se aprobó, el plan hidrológico, no pasaba agua todo el año del Ebro, solo en los momentos de avenida, de los momentos de mucho caudal. Sobra agua claramente en todo el norte y en todo el noroeste. Haríamos un gran favor para conseguir alimentación a precio razonable si podemos regar donde se va a producir mucho, ¿no? Entonces, yo soy un firme partidario del plan hidrológico y además, como siempre, ¿no? Fíjate, te dicen, bueno, pero no es ecológico porque lleva una tubería muchos kilómetros. Bueno, se acaba de aprobar una tubería, un gaseoducto de hidrógeno líquido, que eso es mucho más complicado, va a mucha más presión, tiene mucho más riesgo, la inversión es mucho mayor, que va a ir desde Algeciras a los Pirineos con un ramal a Lisboa, ¿no? Y ahí lo vemos todo bien y es ecológico y es maravilloso, y sin embargo somos incapaces de llevar una tubería de agua de aquí a allí, ¿no? En fin, en España tendremos que abordar tarde o temprano
un plan hidrológico porque no tiene sentido, no tiene ningún sentido que sigamos arrojando muchos hectómetros cúbicos al mar mientras las frutas y hortalizas siguen subiendo de precio porque donde se produce pues no tienen agua para regar. Cuando se le explique a alguien que es científicamente es muy comprobable el umbral que necesita un río mínimo para que ejercer su ecología para ser un río en condiciones, ya teniendo esos límites de caudal, pues el restante se puede bueno, trasvasar a otro lugar. Eso tan sencillo no se quiere entender, no se quiere explicar. ¿Por qué no se explica esto tan sencillo? Bueno, yo creo que no hay un tema técnico de fondo, ¿no? Hay un tema más bien ideológico, político, Claro. a veces de oportunismo. El plan hidrológico estaba aprobado, ¿no? Y además con un consenso amplio y de repente hay un cambio de gobierno y de repente pues se anula, ¿no? Una decisión puramente y estrictamente política. Eh, eh, pero estas cosas cambian con el tiempo, ¿no? Tú fíjate, la energía nuclear ha sido siempre tabú y ahora resulta que es verde, nos sorprendemos. De repente, pues no se puede echar tubería y echamos la de hidrógeno líquido. De repente somos todos muy ecologistas, pero arrasamos miles de hectáreas de naturaleza y de cultivo poniendo paneles fotovoltaicos. Es decir, todo es muy paradójico, pero todo va contra la agricultura, una y otra vez. En toda esta aventura el que sufre es el agricultor y finalmente el que lo va a pagar, el consumidor, porque es la venganza del campo. Como hay menos producción, seguirán subiendo los precios. El plan hidrológico debería aprobarse con grandes consensos, con todas las cautelas ambientales, por supuesto, y es algo que nos alegraríamos de por décadas, vamos. Enviar o desplazar el sector primario, como es la agricultura, fuera de nuestra frontera de España y Europa, a otros países y otros continentes, es uf, es algo muy preocupante, es algo de, estás quitándole soberanía, es decir, desplazar las producciones del sector primario, desplazar las producciones de la agricultura fuera de Europa, es una pérdida de soberanía para nosotros. Yo soy personalmente partidario de las fronteras abiertas, que cada uno cultive donde quiera, que haya en lo posible libertad de mercado. Yo soy muy partidario. Ahora bien, con las mismas condiciones para todo. Lo que no vale es que tengamos aquí unos umbrales de exigencia altos, que encarecen mucho, restringen, complican, y que sin embargo tengamos, ¿verdad?, puertas abiertas a producciones que no cumplen ni por asomo esos estándares de calidad. Eso es inaceptable. Por eso, fronteras abiertas, pero con las mismas condiciones para todos. España es un país exportador, es un importantísimo país exportador neto de producción agraria. Por tanto, si España propugnara cierre de fronteras, nos pegamos un tiro en el pie, ¿vale? Seamos inteligentes, luchemos por fronteras abiertas, porque nosotros ganamos, pero con las mismas reglas de juego para todos, porque entonces ganaríamos todavía mucho más. Bueno, quisiera hacer un cambio de tercio, ya sobre su faceta de editor. Quisiera preguntarle, tener una editorial es una ay, la palabra me sale, ser un héroe en definitiva. El negocio editorial es un negocio que llegas por amor, porque si no amas el libro, no te metes en un negocio que es muy complicado, que tiene una rentabilidad baja. Ten en cuenta que además todos los días recibimos noticias de que el mundo del libro, el libro va a morir, porque va a ser sustituido por las series, por la inteligencia artificial, por los vídeos, por la realidad virtual, en fin, amenazas todos los días. Y por tanto, no llegas solo con un afán de empresario, llegas porque amas el libro y estás enamorado de él. Una vez dicho eso, el libro puedes tener un vivir de él, puedes conseguir, bueno, pues ir haciendo una empresita, autofinanciar tu crecimiento, pero con siempre mucha cautela porque no es un negocio nada fácil, con márgenes muy pequeños, con muchos libros de los que publicas que no van a ponerse en beneficio nunca, y eso hace que solo gente con mucho amor al libro puedan dedicarse a esto. Pero ahí viene lo bonito del libro, del editor, ¿no? Porque tienes que tener alma de poeta, si no, no te dedicas a esto, pero entraña de mercader de libros. Porque si no consigues que todos los meses tu ingreso es igual en tus gastos, vas a quebrar. Y eso hace que la figura del editor sea, yo creo que atractiva, ¿no? Porque tiene que llevar siempre por delante esas dos realidades, el mundo bellísimo del conocimiento y la belleza, el arte, la proposición de valor,
Y por otra parte, bueno, que tenemos que conseguir que el público y los lectores se interesen y que lo adquieran para retribuir al autor y para poder equilibrar también las cuentas de la editorial. También quisiera preguntarle acerca de la importancia de la arqueología en la historia. Yo siento que la arqueología está muy despreciada, al igual que la poesía también, o mal interpretada. ¿Por qué cree usted que hay tan poco fomento de la arqueología en general? Bueno, la arqueología, es verdad que hay un conocimiento todavía baja de ella, también es verdad que va creciendo el interés y es muy evidente que crece. Nosotros publicamos mucho arqueología, oye, y tenemos unos lectores que van creciendo, hacemos programas de arqueología. Yo creo que va interesando cada vez más, ¿eh? Una vez dicho eso, todavía con un conocimiento bajo. Muchas veces la arqueología, el problema que tiene es que no se ve. El que no está muy metido en ella, como dice, oye, pero si he visto 4 piedras, cuando son ruinas que no están ni explicadas, cuando son temas, bueno, pues es verdad que la gente no está, no lo ve. Por eso la divulgación es muy importante, es decir, explicar el valor que aporta, divulgación seria, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta las teorías nuevas que van lanzando los arqueólogos. Y yo creo que cuando se explica es apasionante, ¿no? Porque pensamos que estamos pisando. eh, Ayer estuve en Monforte del Cid, precisamente que se empezaba la temporada de vendimia de la uva embolsada del Vinalopó, una uva riquísima que nos tomamos en fin de año. Bueno, pues estábamos en un pueblo de agricultura muy avanzada y en un pueblo de una riqueza arqueológica espectacular. Tuve la oportunidad de, después de la conferencia, ir al museo arqueológico y hay un toro íbero maravilloso, ¿no? Allí la escultura, el conjunto escultórico del siglo IV antes de Cristo, que me pareció fabuloso. Yo creo que va a ir interesando más y lo que pasa es que hay que explicarla y hacerla bien. Claro, es que vi uno de los historiadores que, bueno, que conozco, ¿no? Que conozco, sí, con su licenciatura en historia y tal, y dice, despreciaba la arqueología porque decía que no se ven las cosas, como no tiene papeles, como no hay, dice, como no hay papeles, no sabrás. Esto estamos hablando de un licenciado en historia, ¿eh? Y yo le decía, pero hombre, si usted sabrá que la cantidad de gente que he visto que el papel lo aguanta todo, si un papel no está hecho para que te lo creas, el papel está hecho para mentir. De hecho, la sociedad ágrafa eran más honradas, más sinceras, en mi opinión, vamos. El papel se hizo para mentir, igual que mi profesor de literatura decía que las palabras y el papel estaba hecho para mentir. Entonces, si uno de los grandes divulgadores de historiadores dicen que donde no haya documentos, ahí no hay nada, pues hombre, ¿dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué preparación le estamos dando a los futuros historiadores, no? No, yo creo que ese debate ya empieza afortunadamente a ser superado. La historia tiene sus sitios, sus fuentes, en fin, y tiene su propia metodología, y la arqueología tiene la suya, ¿no? La arqueología se ha ido haciendo además muy bonito porque cada excavación son lo que se llaman los equipos multidisciplinares. Ya no solamente va un arqueólogo que tiene esa visión, conoce la historia y conoce, en fin, los tipos de cerámica y las técnicas de excavación, sino ya va también biólogos, geólogos, genetistas que van estudiando todo y son disciplinas muy científicas. Por tanto, es verdad que el pasado o el pasado remoto pudo no quedar escrito, pero sí quedó escrito en restos, en huesos, en cerámica, en piedra, que hoy podemos interpretar. Por tanto, es fabuloso el libro de la arqueología que nos está dando una luz sobre parte de nuestra historia que no conocíamos, ¿no? Y esta arqueología cada día más científica y por tanto cada día con más capacidad de leer ese libro del pasado, pues nos está descubriendo partes de la historia, oye, que es nuestra propia historia, que teníamos amnesia. Es como cuando una persona tiene amnesia y no recuerda parte de su vida, pues está incompleta, ¿no? Esa persona. Nosotros como especie, como humanidad, estamos incompletos porque no conocemos mucha o muchísima parte de nuestro devenir y nuestra trayectoria en el planeta Tierra, ¿no? Y es la arqueología quien nos va sacando poco a poco de esa amnesia y yo creo que tenemos que estar muy agradecidos. Los grandes divulgadores de historia o de cualquier otra ciencia o arte siempre dicen, tienen algo en común, que dicen que para escribir algo, una historia, sea del Cid Campeador, sea de que, o del Gran Capitán, a la par están tanto el Gran Capitán como el Cid Campeador, que dice que para ver su historia necesitan ir al lugar, ya no al lugar de la batalla, al lugar que necesitan ver las piedras, que las piedras hablan.
¿Las piedras hablan de verdad o no? ¿O eso es una exageración? Hay dos partes. Por supuesto, en arqueología las piedras hablan, ¿vale? Un arqueólogo, cuando va excavando, viendo las piedras, va sacando muchas conclusiones. Hay una lectura técnico-científica de los restos, que es la que hace la ciencia y la arqueología. Pero más allá de eso, también para cualquier persona un poco sensible, los paisajes le hablan, ¿no? Y los paisajes tienen un tipo de vegetación, un tipo de morfología, un tipo eh, de geología que es muy importante. Ves dónde están los puertos, los ríos, los valles, las entradas, y claro que te hablan, ¿no? Para escribir eh, una novela o una novela histórica, un relato, sin duda ninguna hay que visitar los sitios, ¿no? Porque te vas impregnando. Ahí ya nos meteríamos en una parte un poco más mística, ¿no? De los Mm. místicos que entienden, bueno, que la fuente de conocimiento no solamente viene de la razón y de lo que, sino también por los propios sentidos, ¿no? Por la piel, que te va impregnando del espíritu del lugar y después eres capaz de narrarlo, de escribirlo mejor, ¿no? Yo por las tres partes, por lo que vemos, por lo que sentimos y por lo que razonamos, creo que hay que conocer los sitios sobre los cuales se va a hablar o a escribir. Yo siempre que alguien me habla de nuestros queridos alemanes o suecos, estos famosos países nórdicos, yo siempre digo, mira, cuando ahí arriba estaban con taparrabos, en el sureste español ya estaban las primeras ciudades-estado, ahora se le llama cultura de los millares, y yo creo que está muy desconocida esta cultura de los millares, porque luego, sin duda ninguna, fueron el trampolín para los íberos, ¿no? En España se está muy incluso enquistado en los íberos, que está muy bien, porque es un trampolín, pero creo que donde hay que ir es el fondo, el origen de las primeras ciudades-estado, antes que Grecia, antes que estos países nórdicos que tanto nos tal, estaba en la cultura de los millares, ¿no? Y no se fomenta ni mucho ni poco, cero. Entonces, ¿esto por qué será debido? Por eso que hemos hablado antes, hay otro motivo, porque concretamente esta cultura que es el inicio del mundo occidental, proto mundo occidental, perdón, no está tan desconocido. El sureste, Almería, Murcia, tienen, bueno, una arqueología riquísima, ¿no? Los Millares es una ciudad calcolítica que arranca en el 3000 antes de Cristo, por decir números redondos, y que ya es una ciudad que rica, poderosa, se amuralla. Antes se creía que era un unicum. Ahora vamos llegando a la conclusión que es que el calcolítico fue muy rico en todo el sur de España y parte del Mediterráneo. Son contemporáneos, por ejemplo, a Valencina de la Concepción, que es otra ciudad también con grandes fosos, riquísima, y otras que van apareciendo en Granada o Jaén, ¿no? Por tanto, sí tenemos que pensar que aquí hubo un calcolítico, o sea, que es ese paso del neolítico a los primeros metales, cuando se empiezan a construir los grandes dólmenes, bueno, se construyen los grandes dólmenes, las grandes construcciones, que fuimos muy ricos, ¿no? Y es muy interesante. La pregunta es, ¿y qué civilización fue esa? Fíjate, y cuando representamos en los museos a los constructores de dólmenes, siempre los representamos con tipos con taparrabos, ¿no? Mire usted, un tipo con ¿No? taparrabos no construye esos dólmenes, que conlleva Ay, conocimiento de ingeniería, de mecánica, organización, una fe y un credo compartido, en fin. Estos son civilizaciones que a día de hoy no tienen nombre y ese es el problema, que la arqueología es capaz de ver cómo vivían, pero no puede ponerle nombre. Y eso hace que la gente lo vea más lejano. Mira, de ese periodo, la civilización que tiene más enganche o tiene más, recibe más interés el mundo tartésico, de Tarteso. ¿Por qué? sí. Entre otras cosas porque tiene nombre, porque es cantada en la Biblia, porque hay muchos textos griegos que hablan, y cuando tú le pones nombre a algo, nuestra mente lo entiende mejor, y sobre todo el gran público. Pero vamos, no cabe duda que los millares, algo a mí personalmente, porque voy muchísimas veces a verlo, y el caso que después del calcolítico vino la edad del bronce, sobre el 1800 Cristo, en fin, 2000 para redondear, y en la edad del bronce, bueno, pues está la cultura del Algar, que también tiene nacimiento en Almería, y después está la Bastida y otro grande, la Almoloya, en Murcia, que también tiene mucho interés. Quiere decir que el sureste, en toda nuestra protohistoria, que es este periodo, en fin, donde ya hemos pasado la prehistoria más antigua y todavía no hemos entrado en la historia, es riquísima y no cabe duda que es el germen de ese mundo íbero, ya mucho más cantado, mucho más comprendido, pero que queda incompleto si no comprendemos efectivamente
grandes civilizaciones y culturas que las precedieron, como es la cultura de los millares, que es el mundo calcolítico del sur, pertenece a ese gran mundo calcolítico, o el bronce en el sureste con la llamada cultura del Algar. En mi humilde granito de arena, creo que he contribuido con una publicación que se llama, en forma de diálogos, que se llama Cultura, Civilización de los Millares, y porque para investigar sobre, para hacer una historia, insisto, unos diálogos, me tomé la molestia de ir a los museos arqueológicos, ya sabemos de dónde, ¿no? No digo el nombre, pero imaginamos porque no fue muy agradable el recibimiento, gente no le gustaba trabajar, más funcionarios que otra cosa, malos funcionarios. Le pedí que me enseñara un poco los almacenes, nada ahí pensando, o sea, no se ponen las personas adecuadas en los museos, están más preocupados de hacer, ¿cómo se llama?, exposiciones de arte antes de facilitarme a mí un día para ver todos los restos, las piedras que estaban en los almacenes. Muy decepcionante, los responsables que están a cargo de los museos arqueológicos, muy decepcionante. Maravillosos los museos, el arquitecto que lo hizo, muy bien, pero los responsables están muy mal, lo organizan muy mal. ¿Qué sucede? La primera cosa tan simple que me encontraba, que ese jefe decía, no, los millares no venimos de, ya sabemos, la única cosa machaconamente que me repetían que no eran originarios como de Mesopotamia, o sea, negar, bueno, y yo le preguntaba, en ese mismo museo hacían conferencias, bueno, vamos a ir a las conferencias para enriquecernos. Lo primero que decía el conferencista, respaldado con dinero público, pero da igual que sea dinero público, sea dinero para expandir, para divulgar. Llama a tribu, y yo levanté la mano, por favor, ¿puede quitarle el concepto tribu a esta civilización? Por lo mismo que usted ha dicho, que tú has dicho, Manolo. Y te voy a poner un ejemplo. Dice, no, es que eran muy caseros esto del bronce en cada casa, y como no se le puede llamar industria del bronce porque era en cada casa. Digo, hombre, sabrá usted que la revolución industrial, tanto que nos gusta, la revolución industrial no empezó haciendo Ford ahí, haciendo coches. Empezaron en sus casas porque tenían carbón muy fácilmente en las casas, la industria era en las casas, como los zapatos de la industria del zapato de Alicante, cada uno en su casa, eso sigue siendo industria. Bueno, pues la revolución industrial inglesa lo empezaron a hacer en las casas. Entonces, si no es capaz un divulgador de no llamarle tribu por el hecho de que el bronce, la mezcla del cobre, del estaño, como lo hacía en su casa, ya no se le puede llamar industria, pues vamos mal. Entonces, desde aquí una queja a los malos gestores de cómo primero ya le llaman tribu. No, todo lo que y otra cosa, todo lo que tenga que ver con grandes civilizaciones, no, eso no, somos malos, nosotros somos tribu. Otro ejemplo. Le digo, señor, Más ¿sabrá allá de usted? alguna experiencia puntual, ¿no? Con algún profesional, que lo habrá bueno y malo. Los museos cumplen un papel muy Sí, importante, y hay una arqueología de los museos que pues tienen almacenes, y en general, en fin, España mejora en sus museos y cumplen un papel extremadamente importante. Lo que sí. dice es muy interesante, ¿no? Es decir, aquí hubo una civilización importante en el Calcolítico, porque son muchas además las ciudades que están apareciendo con fosos, con muy desconocidos. Bueno, Marroquíes Bajo en Jaén ya es más conocido, pero en Jaén y Granada hay varias ciudades que hemos podido grabar, con grandes fosos, murallas, muy desconocidas. Valencina es una cosa extraordinaria, extraordinaria, 400 hectáreas de yacimiento, en fin, muy descomunales, los millares. eh, Además, vemos sus materiales y resulta que hay marfil africano y marfil asiático. Hay huevos de avestruz, hay ámbar. Es decir, ¿de dónde quiere decir que hay un gran comercio mediterráneo hace 5.000 años? Que los barcos iban y venían, que había mercaderes, que había gente materiales de prestigio que se pagaban, que había mercancía que se intercambiaba. Eran mucho más avanzados de lo que hoy, en fin, lamentablemente nos podemos creer. Eh, Ese conocimiento iremos poco a poco avanzando, y, bueno, tenemos un papel los divulgadores de hacerlo atractivo, y llevar los últimos descubrimientos de los científicos pues al conocimiento público. Lo importante, lo que quería transmitir con esta pseudo queja al aire, es que se deben de colocar en los sitios adecuados gente con vocación. Si no hay gente con vocación, es que se nota si hay gente con vocación, personas con vocación. Porque
pero más allá. Otra pregunta que hice en esta conferencia. Oye, ¿han ustedes pensado que esto era contemporáneo con el imperio de Keops, el imperio más grande de la historia de los faraones? No, no, aquí con africanos no. Y ya decía africano, ya una forma despectiva. No sé si africano o no africano, pero sí, claro, continente africano, pero era. O sea, nosotros queremos autoconvencernos para no darle brillo a la primera ciudad de Estado de Europa, que ahí había el imperio más importante de la historia de la humanidad, que es el imperio Keos contemporáneo, y no ha llegado Keops ahí a los millares. Entonces, un autoconvencimiento casi ridículo y que yo estoy espantado. Y, perdón que Bueno, está. con toda seguridad, en la época de los Millares había comercio con el Mediterráneo oriental y, por supuesto, con Egipto, claro. Pero Egipto no es Egipto, es el Egipto más importante de la historia de Egipto. Keops es lo más grande, entonces no pueden ser una tribu, es decir, si es una tribu se No, destruyen. no, no es una tribu, de verdad. Además, hemos dejado los Millares, pero es que hay muchas ciudades muy importantes, ¿eh? Claro. Que se irán apareciendo y responden al mismo modelo. Es que hay una civilización con todas sus reglas, repitiendo modelos urbanísticos, económicos, en fin, se irá dando a conocer poco a poco. Em, una de las grandes cosas que lo que tuve que encaminarme para hacer mi publicación Civilización de los Millares era que, pues ir allí. Y nada más que hice fue llevar un metro, un humilde metro, una cinta métrica, y empecé a medir los yacimientos. Adivina qué me encontré. Por supuesto, grandes arqueólogos, lo sabemos todos, pero que deben de estar. Pero adivina lo que me encontré midiendo, no una cosa tan sencilla que lo hace cualquiera para investigar, midiendo las tumbas, que conocían la proporción áurea. O sea, lo que medía el círculo del centro era proporcional, era de acuerdo con la proporción áurea del círculo de fuera. Casualidad, no sé qué, no sé, todos me dicen que eso es casualidad. Coño, ¿20 casualidades? O sea, Bueno, la medida, cuando todo el megalitismo, no solamente el calcolítico, sino el previo neolítico, ¿no? Porque tengamos en cuenta, los millares empezaron, me voy en número redondo y antiguos, ¿no? Hace sí, 5.000 sí. años, pero bueno, los grandes dólmenes, por ejemplo, neolíticos son de 6.000, hace 1.000 años antes, ¿no? Y son muy grandes, como el de Menga, muy grandes, muy grandes. ¿Mm? Ellos no solamente es que tengan todo tipo de medidas, es que tienen unas técnicas constructivas de carga de extraordinaria complejidad. Es decir, eran ingenieros auténticos, no eran aficionados, no, eran ingenieros eh, con conocimientos matemáticos y constructivos, y desde luego sabían muy claro qué medida y qué dimensiones querían darle y el por qué. No era casualidad, no decían esta piedra, esta no, ellos tenían sus medidas y tenían sus proporciones y tenían sus técnicas claramente, claro. Eran como nosotros, es decir, muchas veces nosotros tenemos más Ah, conocimiento porque hemos ido, claro, lógicamente el conocimiento se acumula, pero es igual de inteligentes o de torpe podemos ser nosotros. Es que ah, nosotros nos juntamos 20 y somos capaces de diseñar muchas cosas, ¿no? pero es Eh, no cabe duda que esas medidas y esos cánones, esos patrones arquitectónicos y esos números de referencia existían sin duda ninguna. porque a veces caemos en la falta de respeto, o caen más bien, que todo lo que suponga 3.000 años atrás es que la gente ignorantemente cree que el cerebro no está evolucionado. Señor, el cerebro ya está evolucionado en la evolución humana hace millones, que son igual de intelectualmente, evolutivamente el cerebro ya está conformado como nosotros. Entonces, a lo mejor también hay que explicar que un señor de hace, no 5.000, de hace 10.000 años estaba conformado evolutivamente igual que nosotros. Entonces, eso no se explica porque correctamente. Sí, sí, sí. El desarrollo de la mente humana es de los grandes temas de la arqueología actual, ¿no? Cómo se fue formando. Hay muchas teorías, en fin, y leo mucho. A mí me impresionó un viaje que hice a Dubái, que se supone que Ujú. es la cuna de la humanidad, y entrevistando a prestigiosos científicos, Manuel Domínguez Rodrigo, Enrique Baquedano. De alguna forma, el modo humano nace no con el Homo habilis como parecía, sino con el Homo ergaster. Es decir, hace 2 millones de años ya nacemos con el paquete completo. Eh, el cerebro todavía evolucionaría algo, pero ya uno ve las grandes bifaces que tienen, vamos, 40 centímetros, perfectas. Ya te das cuenta que la mente que es capaz de tallar eso es una mente muy evolucionada, ¿no?
Y después a mí una de las cosas que me ha impresionado mucho, todavía no había visto tantas cuevas, ni había visto, hombre, quiero no se te va pegando a base de hablar con muchos arqueólogos, se te va pegando algo, ¿no? Pero tuve la fortuna de ver Altamira, en natural. Y cuando uno ve esos bisontes bellísimos, aprovechando la escenografía de la propia cueva para resaltar los volúmenes, los cortes, claro, quien lo hace no solamente un artista, alguien de una extraordinaria inteligencia. Eh, eh, claro, comprendí que era una obra de arte inconmensurable. Eh, todo, y además, fíjate, en las cuevas, como no hay pocas cuevas y pocos paneles bonitos, en los cuales no pintaba cualquiera, pintaban los artistas, ¿no? Hay- y quiere decir que en aquel caso, pues los territorios pues buscarían sus artistas y se pasearían de un sitio a otro, ¿eh? Los encargarían, porque, en fin, el pasado todo es más antiguo de lo que nos creemos y la inteligencia no nació ayer, sino que nos lleva acompañando desde hace muchos miles de años. Hay una tesis, una teoría, una hipótesis sobre la edad de oro, es decir, que hubo una edad de oro y al contrario, vamos involucionando. ¿Qué opinas sobre que hubo una edad de oro y estamos retrocediendo? Porque claramente de este tipo de culturas miraban a las estrellas, una de sus referentes era la estrella y ahora estamos o están mirando a una tableta electrónica. Bueno, yo no soy de los que cree que cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay oscilaciones en la historia, momentos de gran desarrollo, puede haber momentos de involución puntual, eh, pero no cabe duda que el conocimiento hoy es muy superior y los retos que nos planteamos como humanidad muy superior, ¿no? Estamos yendo, nuestras naves han llegado a Marte, estamos recorriendo, el prodigio digital es un mundo nuevo, en fin, que yo creo que vamos a ceder la antorcha de la inteligencia artificial. eh, Cuando hicimos un dolmen ya estamos predestinados a terminar haciendo la inteligencia artificial. No es un camino, en fin, con altibajos, con muchos vericuetos, con arborescentes, pero las cosas están ahí y nos toca o las descubre uno o las descubre otro. ¿Una época dorada? No, yo creo que hay épocas muy espectaculares que no conocemos, pero la arqueología nos dice hasta el día de hoy que es verdad que existieron civilizaciones más antiguas de las que nos creemos, no todavía suficientemente valoradas. Por ejemplo, no se reconoce y ahora van a empezar a aparecer, ¿no? Lo que es las grandes construcciones de piedra semitalladas, aprovechando formas, que es hasta ahora que existíamos Ah, el dolmen, el menhir, pues las rocas sagradas existen y empiezan a aparecer libros y yacimientos. Yo he podido ir a algunas de ellas muy espectaculares, y, pero, en fin, no coincido en eso tan fácil decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Evolucionamos. Y no para mejor ni para peor. Ah, Estamos predestinados a acumular conocimiento y, bueno, quién sabe hasta nuestro final sí, o provocándolo, no lo sabemos, pero el vector de conocimiento, de acumulación, sí parece muy claro. la cuestión es que como soy un fiel seguidor de Jorge Manrique, pues claro, ahí me tiene marcado Jorge Manrique con el canto La Oda a su padre, me tiene marcado Jorge Manrique, que todo tiempo pasado fue mejor como su padre. Platón, cuando habló sobre la Atlántida, hizo una figura, algo, una ilusión, lo puso como ejemplo o estaba relatando algo real, geográficamente real. Bueno, es uno de los grandes temas que a mí me disgusta mucho. A Platón no lo tomamos muy en serio, se considera el padre de la filosofía occidental, escribió, sus diálogos no los tomamos muy en serio, los recitamos, la política, en fin, todo lo que él habla. Y sin embargo, cuando dedica dos de sus diálogos y habla con cosas muy concretas y se molesta además de decir la fuente, ¿no? Oye, pues Solón, que fue a Egipto y se lo dijeron. O sea, él cuenta el relato de la Atlántida y lo cuenta con mucho detalle. En fin, a día de hoy se considera todavía que es un mito. Yo soy de los que piensa que muchas veces detrás de un mito puede haber una realidad, ¿no? Yo no sé si la Atlántida existió o no, mientras no se pruebe científicamente, a día de hoy es un mito o una pura hipótesis, pero sí creo que deberíamos por lo menos contemplar la posibilidad. Em, y fíjate, si existiera la Atlántida, em, y existiera donde puede estar, más allá de la columna de Hércules, es decir, todo lo que es el sur, el Valle del Guadalquivir, la desembocadura, en general el sur de la península, porque estaríamos, claro, ¿qué es lo que hay en ese momento? Pues hay los megalitos
y las grandes ciudades como Los Millares o Valencina o otras tantas que aparecen, ¿no? Es decir, realmente hay restos de esos periodos muy avanzados. eh, no nos hemos puesto las gafas de ver a lo mejor, falta algo, bueno, pues ya iremos viendo la arqueología lo que dice. A día de hoy la Atlántida es un mito hermoso y un mito, pero bueno, quién sabe lo que hay detrás de ese mito. Y desde luego, claro, el punto de vista científico, la duda científica es, bueno, ¿existirá o no? No lo sabemos. No se puede decir que existe porque eso no es científico, pero tampoco se puede negar su existencia porque tampoco lo es científico. Bueno, lo que sí es verdad que nuestro deber es siempre hacer preguntas y en lo posible interpretar lo que vemos. Aquí va a haber mucho en la protohistoria del sur de la península ibérica, queda mucho por saber, ¿eh? Muchísimo, y habrá grandes sorpresas porque, en fin, los restos que tenemos son prodigiosos, el mundo megalítico, el mundo de las grandes ciudades con fosos, al cual pertenecen los millares, y nos dará alegría. Se me está acabando la batería, ¿eh? O sea, puede que se corte de un momento a Bueno, otro. bueno, pues brevemente, a veces se confunden, ya la última pregunta, se confunde a veces los accidentes geográficos con montañosos, se pueden confundir con todos y a lo mejor no se tiene el ojo avizor hacia los accidentes geográficos que aparentemente son naturales y puede que algunos accidentes geográficos que se toman por naturales sean construcciones megalíticas. ¿Puede darse el caso que no se está Sí, atento sí. a eso? Sí, sí. Todavía ahí no nos hemos puesto las gafas de ver y ahí no cabe duda que hay en estas primeras protohistorias había momentos que utilizando formas de roca naturales, retocando un poco, complementando, se construía un tipo de megalitismo distinto que hasta ahora no ha sido valorado o no ha sido, pero que sin duda ninguna nos va a dar grandes sorpresas estos próximos años. Ya lo anticipo. Bueno, pues para finalizar, diga lo que le apetezca para finalizar la conversación. Nada, unir agricultura, que es la tierra madre que nos alimenta, con nuestro paso por la historia, que son el libro que dejamos en piedra. La arqueología me ha parecido muy entretenido. Espero que a la gente que tenga la paciencia de escucharnos le haya resultado menos también. Muy bien, pues estaría toda la tarde dándole las gracias, dándote las Ah, gracias vaya. por hacernos caso y charlar con nosotros. Un abrazo, un fuerte abrazo Un y abrazo y seguramente muchas gracias, ¿eh? vamos, vamos a estar en contacto. Hasta luego.